Cuando tenía 5 años, mi mamá salió embarazada otra vez y ya tenía 3 hijos en ese entonces. Tú eras La tercera, la segunda. Era la segunda, mi hermana, yo y otro hermanito chiquito de 2 años y estaba embarazada. Entonces, no sé cómo, eso sí no lo recuerdo, llegamos a Mérida, Yucatán. Estábamos en Mérida. ¿Pero tú naciste en, perdón? Aquí en la Ciudad de Aquí en México. Ciudad de México, Ajá. ok. Y dijo, vámonos a Aguascalientes. Y llegamos a casa de un amigo de ella. Ya no llegó mi hermana con nosotros porque se la fue a dejar a mi abuela. ¿Tu hermana mayor? Mi hermana mayor, se la dejó a mi abuela y a mí y a mi hermanito de 2 años nos dejó con un amigo. Y dijo, mañana me voy a ir a trabajar. Salió al día siguiente a trabajar, pero ya no regresó. Entonces pasaron unos días y en la casa de su amigo, que lo único que recuerdo es que se llamaba Pablo, entré yo al cuarto y estaba acostado con mi hermanito de 2 años. Y cuando estaba acostado, lo estaba acariciando. Entonces, yo no sé si estuvo bien, si estuvo mal, pero no sé si mi instinto de protección me puse en medio de los dos. Ok. Y como a la hora, él me empezó a acariciar a mí. Pero yo me levanté y me asusté y me le quedé viendo. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y te lo juro, nunca se me va a olvidar su cara como de asustado o de preocupado. Y cuando hizo eso, le dije, no, nada. Y empecé a mover a mi hermanito. Entonces lo levanté y le dije, oye, vamos a jugar aquí en la sala, en tu sala. Pero ya no me dijo nada. Y entonces agarré a mi hermanito y él se quedó en el cuarto. Y yo abrí la puerta, abrí una rejita y me salí con mi hermanito. ¿Y tu mamá, sabes en qué en qué había conseguido trabajo? Según en una agencia de viajes, era lo que nos había dicho a nosotros, pero pues tiempo después me enteré que había agarrado un vuelo y se había ido a Estados Unidos. O sea, sí los dejó ahí. Sí, y como iba embarazada, antes de irse, fue al hospital, se alivió y dejó a mi hermanito recién nacido con mi abuela. Entonces mi abuela se quedó con mi hermana mayor y un hermano de un día de nacido. Y empiezo a caminar en la calle con mi hermanito. Era noche, no te sé decir si eran la 1 de la mañana, las 2, de las 3, el horario no lo sé. Solo empecé a caminar con él. Y en ese momento sentí que tenía que crecer. ¿Que tenías que crecer? Sí, porque lo tenía que cuidar yo. ¿Qué te decía tu hermanito? Que tenía frío, que se quería mimir. Mimir, me decía mimir, mimir. Y yo lo único que hice fue caminar y decía, ay, ¿a dónde voy? 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 No conozco a nadie. Tenía días de haber llegado a Aguascalientes, porque nos fuimos a Aguascalientes. Y lo único que se me ocurrió es buscar un lugar donde pasar la noche. Encontré una casa que estaban construyendo, una cochera, pero en esa casa encontré una cobija. Y puse un tabique y doblé la cobija, tapé a mi hermanito, lo dejé dormir. Y en la mañana, o sea, yo dije, pues, tiene hambre, yo también, ¿qué vamos a hacer? Y yo le decía, quédate aquí, lo paraba en una esquinita y le decía, quédate aquí, voy por comida. Y empezaba a tocar en las casas, señora, ¿le tiro su basura? Y la gente no me daba su basura. Tu mamá de cierta forma ya había un abandono desde antes de que se fuera físicamente, pero ya desde antes no dirías que no cumplía con sus responsabilidades de madre cuando estaban ustedes chiquitos. Sí, porque ella se iba desde la mañana y nos dejaba. Y bueno, y se iba a trabajar. Sí. Okay. ¿Dónde trabajaba? No sé. ¿En qué trabajaba? Tampoco. O sea, pero llegaba a veces a las 7, 8 de la noche y pues nosotros no habíamos comido nada en todo el día. Y a veces ella llegaba con una gelatina o con yogur, pero pues imagínate, ¿no? Todo el día. Claro. Entonces yo siempre digo que toda mi vida he tenido hambre. Sí, o sea, que me dicen hambre a la sí, la neta sí soy. Sí, ¿no? Entonces, ella pues nos dejaba todo el tiempo y cuando no estaba la vecina pues no comíamos en todo el día. De hecho, una vez ella tenía una caja de unos medicamentos que se llamaban, no sé si existan todavía, mejoralitos. Y yo tenía tanta hambre que saqué todas las cajas de eso y empecé a sacar los de limón, los de cereza, los de fresa, los de uva y los empecé a juntar de colores y me los comí. Y ella llegó en la noche y yo estaba contenta porque a mí me sabían deliciosos y me desperté en el hospital.
porque me habían hecho un lavado de estómago, porque me había ingerido eso. Y ella cuando llegó llevaba una gelatina y yo agarré la gelatina y me la empecé a comer y ahí fue donde fue fatal, terminé en el hospital. Entonces me pegó y me dijo que era una inconsciente, que cómo había agarrado de lo que yo tenía que cuidar a mi hermano, que, o sea, ahí ya era como que ya era esa mi, o sea, desde antes ya esa era mi responsabilidad. Fíjate que cuando tienes hambre te dan ganas de vomitar. Porque tu organismo quiere, no sé si producir algo que puedas volver a consumir o algo así, pero me empezaban a dar muchas ganas de vomitar de tanta hambre que tenía y era cuando yo me daba cuenta que literal ya me estaba muriendo de hambre. Entonces trataba de comer cualquier cosa, hielo, agua o así para engañar al estómago y casi siempre traía chicle, un chicle. Y yo hacía, lo pegaba y lo despegaba. O sea, era mi mismo chicle, lo pegaba y lo despegaba, o sea, para tener algo que masticar. Y por eso ya cuando pues nos salimos de casa del Señor y empezamos a caminar y todo, o sea, yo sabía que tenía que proveerle de alimento, pero yo decía, ya estoy en la calle, yo voy a tocar a todas las casas y alguien me tiene que dar, alguien me tiene que dejar tirar su basura o algo. Y ahí empecé a conocer pues los contenedores de basura. Toda mi vida deseé comer lo que comían en las casas. Y yo volteaba a ver a las casas cuando abrían la puerta o en las noches que llovía. Y yo veía cómo estaban las familias en el comedor, tomándose un café, un vaso de leche, comiendo un pan. Y yo no tenía derecho a eso. ¿Qué pensabas o sentías cuando veías eso? Me da mucha tristeza y lloraba porque en esos tiempos había un comercial de un gato y al gato le abrían su comida del gato y le daban de comer con un tenedor. Así sacaban, abrían la lata y decían, dale de comer a tu mascota. Entonces yo decía, valgo menos que un gato. Porque al gato hasta con un tenedor le están dando de comer. Y yo busco entre los papeles del baño, entre los pelos, busco qué comer. No valgo nada. Que sí estaba súper piojosa, sí. Que no me bañaba, tampoco. Estaba bien gordita, no tenía hoyitos en mis orejas. Me decían, niño, ajá, pues no me importaba. Y luego, como pues siempre andaba bien piojosa, había gente que me agarraba y me decía, ay, es que estás bien piojosa y me cortaban el cabello. Entonces toda tusada así, bien feo, porque pues para que según se me quitaran los piojos o no contagiara o así, ¿no? Entonces andaba toda mordida de todos lados, mugrosa, piojosa, y como pues ya no tenía para mi chicle, ¿te acuerdas que te dije que yo antes pegaba el chicle en mi casa porque eso me quitaba el hambre? Entonces fíjate a dónde llegaba tanto mi desesperación, que yo como no podía hacer una bomba con un chicle, dejaba que se me llenara la nariz y con un hoyito inflaba y hacía una bombita. Ok, ¿y por qué? ¿Porque te gustaba mucho hacer bombitas? ¿O qué significaba? Sí, porque yo sentía que ya había comido. Y así pasó un tiempo y un buen día toco a una puerta de una casa, me abre la puerta la mamá de mi mamá. Tu abuelita, la que estaba cuidando a tu hermana. Y al otro. Y al recién nacido. Ajá. Y me empieza a gritar, no, ¿qué haces aquí? Seguro tu mamá te trajo. Y sale a buscarla. Y me agarra del cabello y me mete así del cabello y me dice, esto lo armaron ustedes. Y yo así de, ay, ¿por qué llegué aquí? ¿No? Porque yo sabía que ella ya no nos quería, pero yo no sabía que era porque ella o sea, yo ni siquiera sabía que ella tenía otro hermanito ahí con ella. O sea, ya no sabía. Uh-huh. Y le digo, no, estoy yo sola con Misraim, se llama mi hermano. Mis hermanos son blancos. Yo soy morenita. Y en esos tiempos que andaba en el sol, pues parecía carbón, ¿no? Ella siempre me decía negra, color de llanta. Entonces decía, ni tu madre te quiere, por eso te abandonó, y me decía muchas groserías. Y como nadie te quiere por negra, entonces yo me sentía bien mal por ser morenita y yo agarraba piedras y me tallaba la piel. Y donde yo me tallaba se me hacía blanco. Entonces yo me quería tallar todo el cuerpo para ya no ser morena.
Porque yo decía, si soy blanca me van a querer. Es que una niña, a veces a un niño le afectan tanto lo que le digan. Y nos agarró y nos metió a su casa. Bueno, pues como ya están aquí, ustedes no le van a quitar la comida a mis hijos. Ella tenía 8 hijos. Más mi hermana y mi hermano recién nacido. O sea, tampoco era como que... Me estaba pasando También, bien. ¿no? Y ella, Hijos de ella. O sea, hijos de ella. Hijos de ella más sus 2 nietos. Ajá. Ok. Y luego llegan estos dos. Entonces dijo, tú aquí vas a ser la criada. Y tú, para ganarte lo que se te va a dar de comer, tú vas a tener la casa limpia. Pero pues yo ya tenía 1 año en la calle, ¿sabes? O sea, yo ya sabía lavar trastes, ya sabía trapear, ya sabía barrer. O sea, ya sabía hacer un montón de cosas. Ella nos pegaba mucho con cables mojados. De las tranquisas que nos daban, yo dije, no, aquí no nos podemos quedar. Y volví a agarrar a mi hermano y me salí. Porque yo decía, estoy mejor en la calle que en mi casa. Porque si alguien me lastima, o me ofende, no me duele tanto como si lo hiciera alguien de mi familia. Entonces me salí otra vez con mi hermanita. Si en esos 4 meses más o menos solo que estuviste con ella, si estuviste tú haciendo como labores domésticas. Claro, o sea, sí, y mi hermana se comportaba muy mal también conmigo. Y yo estaba trapeando y ella entraba y con los pies llenos de lodo, o sea, se iba y se llenaba los pies de lodo y entraba y decía, trapea, criada. Entonces me volví a salir con mi hermanito y para no hacerte el cuento largo, en Aguascalientes hay unas cosas que llaman cisternas y aljiber. Y empecé a discutir con mi hermanito porque no me estaba haciendo caso. Y se me cayó a una cisterna que tenía de profundidad 2 metros de agua. Y se me estaba ahogando. Y yo empecé a gritar como loca en la calle. Y me escuchó un policía. Y pidió apoyo por radio. Y fue otro policía. Empezaron a arrancar ramas de un árbol para poderlo sacar porque se estaba ahogando. Entonces, ahí yo sentí que mi hermano se iba a morir y que iba a ser por mi culpa. Lo lograron sacar y ahí fue donde empezaron los policías. ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu mamá? Y dieron con mi abuela. Me tocó quedarme 3 días de rodillas en el patio con los brazos abiertos y 2 piedras en los brazos para que no se me olvidara que yo no le podía buscar un problema. Porque ahora sí ya la policía había intervenido y ella era la responsable de nosotros. Yo tenía una vez mucha hambre en su casa y ella tenía la cocina con candado. Y para que nosotros no nos comiéramos las cosas de sus hijos. Y te lo juro, yo es que a mí se me antojaban tanto unos pingüinos que había en el refrigerador que tenía tanta hambre que rompí el vidrio. O sea, era una cocina, pero de las que tienen como 2 vidrios de cada lado. Y yo rompí el vidrio y metí la mano. No sé si te fijas, pero yo ahí tengo cicatrices. Sí, sí, sí. Y me empezó a hacer un montón la mano. No sé cómo le hice, te lo juro por Dios, pero quité el candado. Y justo cuando llegué abrí la puerta del refrigerador y saqué los pingüinos y dije, ya lo hice. Dije, un pingüino para mi hermano y un pingüino para mí. Yo ya había departido, o sea, iba a ser lo mejor que había comido durante toda mi vida, de los pingüinos. Y en eso va abriendo la puerta de la casa mi abuela y prendió la estufa. Y me agarra de la mano y me pone en la estufa. Dice, te voy a enseñar a no ser ratera, maldita negra. Hoy vas a aprender que no debes de robar. Cuando yo sentí la lumbre en mi mano, ¿oyes? Gracias al cielo, mi mano estaba llena de y la misma sangre me le zafé. Ese día me pegó con un cable, me rompió un molinillo con los que se hacen el chocolate así y me pegó con una plancha. Y yo ese día dije, si voy a sufrir, va a ser en la calle. Yo puedo entender un montón de cosas, pero ella compraba comida para ellos y a nosotros no nos daba el caldo del frijol, por ejemplo, ¿no? Que ahora le agradezco porque el caldo de frijol tiene los mayores nutrientes que en ese momento yo pudiera haber necesitado. Pero no sabes cómo yo quería tomarme un vaso de leche con un pan, comerme un pollo. Quería muchas cosas, deseaba muchas cosas.
¿Y veías que sí lo comían Sí, tus tíos? sí, y mi hermana, sí. ¿Enfrente de ti? Sí. No dormíamos en una cama, dormíamos en cartones, en el piso. Ahí en casa de tu abuela. Sí. Y yo, no sé si sea psicológico o no, Jess, pero yo todo el tiempo me hacía del baño. O sea, me hacía de la pipí. Entonces me decía, tú no meritas una cama, ¿te imaginas? Diario voy a tener una peste. Y me hacía del baño. Me dejé de hacer del baño hasta que cumplí 12 años. Entonces, imagínate, sin bañarme, sin cambiarme, sin comer bien, con piojos. Yo me volví a escapar, pero ya no me llevé a mi hermano. Me doy cuenta que abajo de los trailers me podía dormir, porque en los trailers está caliente. Y cuando llovía, yo me metía abajo de los trailers. Y una noche que estaba lloviendo horrible, el agua estaba corriendo y yo estaba metida abajo de un tráiler. Escucho que gritan. Y me despertó. Porque yo estaba durmiendo, pues yo estaba acostumbrada a estar en la calle. Y estaba mojada. Pero pues yo estaba ya durmiendo. Y oigo gritos y todo, y me despierto. Yo no me di cuenta, Jess, que mi cabeza quedó abajo de la llanta. Y el señor salió en la madrugada y ya se iba. Si el señor arrancado, me hubiera aplastado la cabeza con la llanta. Ay, no. Ay, no. Me alcanzó a ver su esposa. Ese día me dejaron en la madrugada, no sé qué horas eran, porque era madrugada. Me dieron ropa, me cambié de ropa y me dejaron dormirme en un silloncito en una sala. ¿En su casa? Ajá. Y ella me dijo, es que hay instituciones que ayudan a los niños, que tú debes de buscar y que quién sabe qué. Caminé unas 5 calles y encontré un mercado. Me le acerqué al velador. Y le dije, oiga, ¿usted sabe cómo está el tema o el asunto? Y me dice, sí, yo aquí cuido. Y le dije, oiga, ¿y cree que haya posibilidad de que me deje meter en la noche a dormir aquí? Y me dice, híjole, está bien difícil porque eres una niña y me puedo meter en un problemón. Y yo no le voy a decir a nadie, déjeme quedarme. Después de rogarle horas, me dijo, va, yo cené mango, manzana, guayabas, fresas. O sea, yo agarré de todo lo que pude. Y para mí iba a ser la mejor noche de mis 8 años y medio de vida, no sé cuántos años. Tenías el supermercado para ti sola. Sí, ya entrada la noche, empecé a sentir hormigueo en todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo estaba rodeado de ratas y de cucarachas. Ahí sí exploté contra Dios. Y le dije, dime qué te he hecho yo. Dime qué te hice tan malo para que me odies tanto. ¿Ya no te parece que fue suficiente? No me lo merezco. No le he hecho daño a nadie. Porque el mundo me odia a mí. Porque nadie me quiere a mí. Yo no pedí ser negra. Yo decía, soy negra. Yo ese día sentí que ya no podía más. Y le decía a Dios, sí, ya, si no me quiso mi mamá, no me diste un papá, no hay nada para mí. Amaneció y en cuanto oí que abrieron la cortina porque el velador me dijo, te voy a abrir más temprano porque los comerciantes llegan temprano y no quiero que te vean. Entonces cuando él abrió la puerta, yo me salí corriendo. Empecé a preguntarle a la gente que si no sabían dónde estaba el DIF. Y llegué al DIF. Oh, sorpresa, yo no sabía las mecánicas de las instituciones, ¿no? Y fue mi primer golpe fuerte. La institución, el DIF, lo primero que hace es buscar un familiar directo. Tu abuelita. Así es. No. Pero ese mismo día en la noche me subí a la azotea, brinqué una contraventana y me aventé de un primer piso. ¿Y a todo esto nunca intentaron comunicarse con tu mamá o algo? Sí, ella ya se había comunicado con mi mamá, pero mi mamá a quien se quería llevar era mi hermanito. No, Ya vamos a esa parte. Ok. Y lo metieron a la escuela y llegó a la escuela por él y se lo llevó. Me voy y en una carretera y pido ray. Y se para un trailero. Y me dice, ¿para dónde vas? Le digo, ¿para dónde va usted? Me dice, para Sinaloa. Y yo también voy para Sinaloa. A los 10 años y medio apareció mi mamá. ¿Dónde? No sé. Apareció y dijo que ella sabía que yo había sufrido mucho
y que si yo quería irme a un lugar más seguro para mí. Y yo le dije que sí. Y me llevó a un internado que está en Allende, en el centro, que se llama la Casa de Jesús. Y ahí tomé mi primer vaso de leche. Para mí fue lo mejor del mundo. Tenía una cama, sentía que valía algo. Claro. ¿Te sentías perteneciente a algo? Sí, ¿no? Y tus hábitos me imagino que también mejoraron. Sí. Entonces, pues ya me bañaba diario, ¿no? Entonces, cuando llega mi abuela, yo no me dejé de ir con ella, por favor. Pero era mi tutora legal y pues te vas con ella. Se había enfermado y necesitaba a quien le hiciera todo. Pero se curó, o sea, pasó como un mesecito y dijo, ya no te quiero tener a ti ni a ninguno. Y nos llevó a un orfanato. ¿A sus hijos también? No, a mis hermanos y a mí. Y yo dije, aquí alguien me va a adoptar. O sea, pero yo ya tenía 11 años y medio. Ya iba a cumplir 12. Pues no. Nadie quiere niños grandes. Nadie quiere niños maleados. Entonces mi hermana se escapa del orfanato. Entonces le mandan a hablar a mi abuela y le dicen que no nos puede tener. Entonces me vuelvo a ir yo a la calle. Pedí ray. Me vine a México. Ya empecé a vivir en las coladeras.